Armando, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Gracias, Melanie. Buena tarde. Saludos a todos. Cuando platicábamos Armando y yo con toda esta sana distancia que tenemos que tener, él me dejaba muy en claro la importancia de este tema. Y lo cierto, Armando, que cuando yo leía todas las peticiones que tengo de muchos clientes y mucho parte de las cámaras, donde especialmente me pedían tu participación en los webinars para darnos una luz en el camino, eh, veo que hay muchas preguntas referente a toda esta vorágine que hoy las redes sociales o lo digital nos presentan como nuevos empresarios. Y dime tú, ¿crees que a través de la pandemia es donde más ha explotado como la preocupación por proteger este tipo de situaciones? Yo creo que esta situación del COVID que estamos viviendo el día de hoy detonó la creatividad de muchas personas por necesidad o por la oportunidad del tiempo que tuvimos la mayoría. Y al ser una oportunidad tanto de negocio como de ocio, pues también la gente se empezó a interesar en ser el único o el que se distinguía por alguna razón. Entonces creo que de ahí parte la necesidad de protección, ¿no? Claro, claro. Al final, de todos modos, te haré todas las preguntas que nos dejaron en el correo, porque de verdad me llama mucho la atención la cantidad de dudas que se tienen y también de la preocupación, porque nos cuentan incluso ya de casos donde, oye, yo pensé que esta idea no se tenía por qué proteger y resulta que mi vecina me la robó en una plática que tuvimos y en un café. Y Claro. como esto de verdad, aunque pareciera, no me hubiera imaginado que hubiera tantas preguntas en relación a las ideas, a mi nombre, a si eso también se tiene que proteger, pero no voy a indagar más en este momento. Te dejo, por favor, adelante con tu presentación y al final hablaremos. Gracias, Mel. Pues muchas gracias a todos por conectarse. La verdad es que es un tema muy importante y espero, si no resolver todas sus dudas, pues también tener un poco de nuevas ideas para ustedes, ¿no? Para que puedan tener esta tentación de conocer más de la propiedad intelectual y que lo puedan aprovechar seguramente en sus negocios, si es que ya tienen una empresa, un negocio andando o si quieren iniciar alguno. Quiero hacer mención de pues, un pequeño disclaimer, aprovechando que soy abogado de propiedad intelectual. Voy a utilizar imágenes, marcas, algunos casos prácticos, pero son con fines didácticos justo para este webinar. No hay ningún fin de lucro al usar estas imágenes o marcas. Primero que nada les quiero platicar qué es la propiedad intelectual, porque de pronto propiedad intelectual no suena a nada, ¿no? No me suena, yo que estudié la licenciatura de Derecho, no me suena como a un derecho mercantil, un derecho penal. La propiedad intelectual abarca muchas situaciones, entre ellas, pues derechos, ¿no? Los derechos que tenemos como creativos, como industriales, como comerciantes. Hay muchos derechos aquí contenidos dentro de este concepto de propiedad intelectual. La propiedad intelectual, de acuerdo a la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, autoridad máxima en el mundo, literal, nos define la propiedad intelectual como estos derechos que existen con relación a las creaciones, a la creatividad, a las invenciones mismas, obras literarias, artísticas, símbolos, nombres e imágenes. Todo para el fin del comercio, ¿no? Vamos a ver más adelante, en breve, que la propiedad intelectual, para efectos de México, aunque es una materia muy universal y que se basa en tratados internacionales completamente, en México se divide en dos partes. Se divide en una propiedad intelectual y una propiedad industrial. Mundialmente se unifican estas dos vertientes y entonces tenemos lo que es la propiedad intelectual. La pregunta, y a fin de hacer continuación al título de esta presentación, es ¿qué puedo proteger en mi negocio? Y lo que les decía, no podemos identificar algo si no lo conocemos. Entonces, vámonos desde el principio para que ustedes puedan conocer y entonces poder identificar posteriormente
ya no solo en sus negocios, sino también en el de la competencia, o quizá en algún negocio que estén pensando y lo van estudiando, puedan ir midiendo este tema de propiedad intelectual porque requiere inversión, sí requiere una inversión, o también requiere una protección, y si no, también para que sepan cómo pueden monetizar, que es muy importante, ¿no? La propiedad intelectual genera dinero, esa es la realidad, es un negocio por sí mismo, pero además está incluido en todos los negocios que ustedes me digan. Y las actividades artísticas, ni decirlo, ¿no? También están protegiendo ahí alguna sensibilidad creativa, alguna forma de percepción de la realidad. Es algo muy abstracto, es algo que a veces cuesta un poquito entender cuál es la línea delgada de alguna manera de la propiedad intelectual, porque sí, es una línea que divide entre la creatividad de una persona y la idea quizá de otra, pero lo vamos a ver más fácil a continuación. La propiedad intelectual, como les platicaba, se divide en dos, en propiedad intelectual y propiedad industrial. La propiedad intelectual la vamos a ver muy sencillamente, para que la podamos identificar, cómo se originó. Se originó protegiendo las obras de arte. Entonces, podemos ubicar literalmente una obra de arte escultórica, una obra de arte pictográfica, una obra musical, literaria, incluso las artes, la danza también se protege, la interpretación, hay derechos conexos, hay derechos que existen alrededor de estos mismos derechos sobre las obras. Lo que normalmente conocemos como derechos de autor es lo que está protegido mediante la propiedad intelectual. En México, y hago mucho referencia a la legislación de México porque tiene asegúnes muy particulares esta legislación. Tiene conceptos que solo en México existen, reúne dentro de la Ley Federal de Derechos de Autor conceptos que en otros países existen leyes propias, ¿no? Como el tema de la propia imagen, que le interesará seguramente a la gente que hace TikToks o que son YouTubers. Muchos temas que están concentrados en esta Ley Federal de Derechos de Autor y que vale la pena conocerlos, porque partiendo de aquí incluso hay temas de publicidad, ¿no? Existe un capítulo expreso que son los contratos publicitarios. Incluye un tema de protección a monumentos históricos. En fin, es una ley muy completa, muy diversa también, y para no distraernos tanto de todo lo que contienen, podemos enfocarnos a que la propiedad intelectual protege obras. Las obras son meramente creativas. Es algo que de nuestra mente, de nuestra creatividad, plasmamos en un material físico, algo tangible. Puede ser una hoja, puede ser una partitura, puede ser la grabación de una melodía, una tarjeta SD, o en un disco duro de computadora quizá grabamos una película. También puede ser la escultura misma que nosotros hagamos como autores. Esa forma de transportar nuestra creatividad, nuestra idea a un material físico, eso es lo que protege la propiedad intelectual. Tiene que estar en un material físico, si no, no es protegible. Las ideas no son protegibles. Lo que protegemos es lo que ya plasmamos en un material físico. Y esas cosas se transforman en obras, ¿vale? De igual manera, la propiedad industrial versa sobre la industria, sobre el comercio mismo. Y existen aquí una gran variedad de figuras de propiedad industrial, que son las que más utilizamos en los negocios. No digo que las obras o el derecho de autor, la propiedad intelectual, no se use en el comercio. Es muy utilizado también en el comercio. Sin embargo, la propiedad industrial sirve específicamente con esos fines comerciales, industriales. Podemos dividir la propiedad industrial en algunas de estas figuras, porque no son todas. Incluso hay figuras que salen de la misma ley de la propiedad industrial, como las variedades vegetales. Imagínense las mezclas, han escuchado el mango Ataulfo, el mango Manila, el plátano dominico,
Todas esas son variedades vegetales. También se protegen y también tienen un tinte de propiedad industrial, pero están en una ley separada. Por lo que hace la ley de la propiedad industrial en México, existen estas figuras. Tenemos a los signos distintivos, tenemos invenciones, tenemos un secreto industrial y tenemos un know-how. Estas son ustedes como comerciantes, como emprendedores, dueños de negocios, seguramente les suenan muy común por lo menos las marcas. El know-how, ¿no? Es algo que ustedes hacen de forma particular. Y les voy a platicar brevemente de todos ellos para que en efecto puedan distinguir todas estas figuras, las puedan aprovechar y sobre todo las puedan monetizar, que eso es una parte que vamos a platicar casi al final de nuestra conferencia. Las marcas son signos distintivos. ¿Y qué hace una marca? Distingue productos de su misma especie, eso es muy importante, de entre todos los demás. Nosotros podemos pensar en un producto, una bebida gasificada, sabor cola, y existen muchas marcas, ¿no? Como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, Red Cola, Big Cola y N cantidad de marcas más. Todas ellas distinguen un refresco muy similar de entre otros de su misma especie. Esa es la finalidad de las marcas. Las marcas también se protegen mediante una clasificación internacional. Es decir, las 45 clases que existen a nivel mundial distinguen entre productos y servicios. Esos productos, 34 clases y 11 servicios, son los que contienen toda una lista vasta y enorme de productos y servicios en las que podemos clasificarlos y entonces así distinguir marcas similares o incluso idénticas para ponerlas en el comercio. Les pongo aquí el ejemplo de la mantequilla Iberia, que seguramente todos conocen, y la marca de la aerolínea Iberia. Una se protege para servicios de transporte aéreo y otra, a su vez, para los servicios de mantequillas, ¿no? Son productos distintos y por eso pueden llevar el mismo nombre, aunque son de titulares distintos. No sería lo mismo si coincidieran en el mismo producto, fueran de distintos titulares, ahí no podrían coexistir. Tendría que haber una previa, una que primero levantó la mano y que se quiso llamar así. Los avisos comerciales, por su lado, aunque son exactamente lo mismo, sirven para distinguir productos y servicios de otros de su misma especie, pero son frases. Esa es la única diferencia. Son frases que nos ayudan a remembrar un producto. Es decir, tener esta conciencia del producto mediante una frase con fines publicitarios totalmente. El aviso comercial de los más comunes es a que no puedes comer solo una, que hizo famoso la marca de papas de Sabritas, ¿no? También existe el acompáñame, que fue aunque no es una frase per se, es una palabra que se usó para la marca Gansito. Entonces, un aviso comercial generalmente va acompañado de una marca o hace remembranza a una marca, aunque no la tiene que mencionar dentro de su mismo fraseo. Los nombres comerciales, por su parte, es una figura que existe en la ley, pero ya no funciona, ya no es, ni siquiera la recomendamos. Existe en la ley por finalidades distintas, no quiere decir que esté mal y que no sirva, simplemente hay mejores opciones. Los nombres comerciales protegen en un radio, una circunscripción de un negocio, digamos, la miscelánea Juanita. Esta miscelánea no podrá ver a nadie en un radio de 10 kilómetros que se pueda llamar igual, pero pierde esta protección si salimos de ese radio. Entonces no vale la pena hacer este gasto, esta inversión, porque las marcas, contrario a los nombres comerciales, tienen una protección nacional. Incluso si quisiéramos salir del país, pues también lo podemos hacer,
con su debido registro en cada una de las jurisdicciones que nos interesen. Por su parte, las invenciones son un tema muy importante y son lo que la mayoría de las personas ubica como propiedad intelectual industrial, porque son estas invenciones que nos ayudan en el día a día, el motor de combustión, las cámaras fotográficas, alguna vez fueron patentes. Son estas invenciones que con algunos requisitos nos ayudan en el día a día a trabajar mejor. Nuestros celulares, las cámaras fotográficas, los relojes que utilizamos, tienen alguna patente, tienen alguna funcionalidad que solo ellos, esos inventores o esa empresa desarrolló. Ellos desarrollan innovación, ¿no? Con estas patentes, con estas invenciones. A su vez existen modelos de utilidad, que son figuras como patentes chiquitas, así les decimos, y que estos modelos de utilidad también son muy utilizados en el mundo. En otras partes se denominan como utility patent, que es la forma anglosajona de denominarlas, y que tienen mucho peso al ser una variación de una patente. Los modelos de utilidad son aquellas funcionalidades que salen de lo común de un objeto. Por ejemplo, si una bolsa de mujer, donde normalmente guardan sus pertenencias, sus llaves, su cartera, su teléfono celular, además de ser una bolsa para cargar sus instrumentos de día a día, si además fuera un autopatín o una lonchera refrigerante, cambiaría su forma de concepción, cambiaría su utilidad, y por eso, al ser un objeto común o destinado para ciertos fines, si le cambiamos la utilidad, se convierte en un modelo de utilidad. Contrario a las patentes, que son la protección más alta que existe en tema de invenciones, protegen procesos, protegen formulaciones y protegen objetos que fuera del estado del arte, así se le denomina, pero es aquello que existe en el comercio, aquello que existe incluso en materia de estudios, de análisis. Si alguien ya desarrolló una investigación sobre, ahorita, el COVID, ¿no? Que está de moda este tema, que nos urge la vacuna, pues el estado del arte se complementa de todo esto, de lo que ya está en el mercado, de lo que va a salir, todas las investigaciones que hacen las universidades, los laboratorios, todo esto complementa el estado del arte. Y finalmente, estas invenciones, como las patentes, van a proteger la formulación, ¿ok? Por último, dentro de las invenciones tenemos los diseños industriales. Los diseños industriales protegen meramente el carácter estético de un producto. Puede ser una forma bidimensional, los patrones como la camisa que hoy traigo, que son cuadritos, no tiene nada distintivo, pero si fuera alguna marca o algo en particular, ese patrón podría ser protegido mediante un diseño industrial. La forma de una caja también podría serlo, si lo podemos ver en una forma 3D. Entonces, estas son las tres formas que existen de invenciones para proteger. Y existen estos dos que siguen, el secreto industrial y el know-how. El know-how sí está definido como el conocimiento técnico administrativo de un negocio. Y es un conocimiento que no cualquiera tiene. Todos los que tengan algún negocio actualmente, pues les ha costado saber dónde comprar más barato, les ha costado saber que si tienen un restaurante, pues que las papas no se cocen en 5 minutos, se cocen en 10. Una pregunta, Armando, ahorita que hablas de como todas estas variantes, ¿los eslogan también entran aquí? Nos preguntan. Los eslogans son los avisos comerciales. Son estas frases que identifican un producto y que están relacionadas con una marca. ¿Okay? En el tema del know-how, se protege mediante contratos. Tú transcribes esta información y la licencias hacia alguien en una figura que muchos conocen, que es la franquicia.
Esta franquicia, al tener no solo el conocimiento técnico-administrativo de un negocio, sino también el licenciamiento de una marca, te permite explotarla sin ser el dueño. Y esto, aquí ya empezamos a ver cómo se empieza a generar dinero a través de la propiedad intelectual. ¿Qué necesitamos para hacer una franquicia? Hay algunos requisitos de ley, pero básicamente necesitamos una marca y este know-how. Esta administración y funciones o conocimiento técnico se comparten a través de una licencia. Y esa licencia, pues, te genera utilidades. Fuera de todo esto que ya les platiqué, existe una figura que se llama secreto industrial. Todas las otras figuras se protegen o se tienen que registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Todas. Pero a lo mejor hay algo que nosotros tenemos conocimiento y que hay de dos. O no nos conviene develarlo y ponerlo a disposición del mismo instituto, o hay algo que tenemos y que no cumple con ningún requisito dentro de estas invenciones o signos distintivos. Por tanto, lo mantenemos como secreto industrial. Es decir, no se registra, lo tenemos nosotros resguardado, debe estar resguardado mediante protección administrativa, técnico y contractual, para que nosotros aseguremos este secreto industrial. El ejemplo más famoso es el de la fórmula de la Coca-Cola. Nadie tiene acceso a esa formulación, ni siquiera las personas que tienen la formulación en sus manos la tienen completa. Está dividido entre dos personas. Y estas dos personas, cuando se juntan de alguna manera y que no coinciden, entonces detona esta fórmula. Esto es algo muy, parece hasta de película, de caricatura, pero si tú me dices que tienes un secreto y se lo andas contando a todos, ya no tienes derecho de nada. Tienes que mantener el secreto, tienes que haber hecho una bitácora, tienes que poner todos los ingredientes, digamos, de la salsa de la abuelita, ¿no? Es que la salsa de la abuelita es la mejor y todo el mundo va al restaurante porque es la salsa de la abuelita. Pues qué bueno, pero si no está relacionada en una bitácora, en una forma de transcripción, donde sí podamos asegurar que esa es la fórmula, se muere la abuelita y al rato nadie supimos qué era lo que le echaba, ¿no? Y las enchiladas, bye. Entonces necesitamos saber qué tenía realmente, que no se lo cuente a nadie, que esté bajo seguro, que solo quien tenga que saber los ingredientes lo sepa, que sepa cuánto tiene que hervir la salsa de la abuelita, ¿no? Es algo quizá chistoso relacionarlo con la salsa de la abuelita, pero de ahí parte un secreto industrial, del conocimiento que tú vas adquiriendo, de ahí. Su misma listado de clientes, pues no, a ustedes les costó conseguir esos clientes, les costó tiempo, esfuerzo, no todos tenemos acceso a los mismos clientes, y ese listado, ese contacto tiene un valor, pero tienen que protegerlo, no pueden dejarlo a la vista de cualquier otra persona. Ese conocimiento, y ahorita les voy a poner un ejemplo muy práctico, pero ese conocimiento tiene mucho valor. Todo lo que está enlistado aquí es de muchísimo valor. Se proteja o no se proteja. Bueno, todo se protege, pero no todo se registra. ¿Sale? Les voy a poner el ejemplo de una patente. Aquí alguien hizo un comparador automático de piranómetros. Les soy sincero, desconozco qué es un piranómetro, pero entiendo que alguien hizo algo automatizado, ¿no? Esta es una patente, una solicitud mexicana de 2019 y pertenece al Centro Nacional de Metrología. Ellos, dentro de una patente, lo que hacen es una serie de reivindicaciones o reclamos de cierta tecnología, de cierto desarrollo, y dicen, yo tengo un comparador que se compone de estas partes, que funciona de esta manera y que sirve para tal cosa. Y entonces entra un estudio de fondo en el instituto, se hace una validación a nivel internacional para saber que no existe nada similar. Esto se denomina en el medio, revisan la novedad, es decir, que sea algo nuevo, porque es un requisito de ley.
pero la novedad debe ser internacional. No vale si nosotros lo vimos en un viaje que hicimos a Rusia y dijimos, ay, que en México no lo conocen, vamos a piratearlo. Y entonces, esta búsqueda de novedad se hace de manera internacional. Otro de los requisitos es que tenga una actividad inventiva. Es decir, que alguien que sea ingeniero en piranómetros, pues que no nos pueda decir, claro, eso es obvio, que no sea obvio para el intelecto de esa materia. Que no sea algo que si estudiaste un semestre ya sepas hacerlo, ¿no? Y la última de los requisitos para una patente es el desarrollo industrial. Es decir, que sea replicable, que pueda aplicarse al comercio o a la industria misma. Vamos a pasar, bueno, nada más como dato curioso, las patentes tienen una duración de 20 años. Después de 20 años son de dominio público y es donde empiezan, en el tema, por ejemplo, farmacéutico, pues empiezan los genéricos. Ya otra persona puede explotarlo sin necesidad de tener el derecho porque ya se agotaron esos 20 años, simplemente cambias la denominación o la marca. Y ya en lugar de tener aspirina, pues tienes aspirivina, ¿no? Y ya cambiaste la marca. Nos preguntan, Armando, ¿un recetario de cocina se trataría a través de un secreto industrial o sería propiedad intelectual, derechos de autor o ambos? Pues ahí creo que depende de lo que quieras hacer. La explotación que tengamos de ese recetario, si tú quieres que se haga un recetario porque no quieres que nadie más lo haga, pero tampoco quieres que se pierda esa tradición, digamos, familiar o que tú has desarrollado, pues es un secreto industrial, no se lo cuentes a nadie. Pero si tu intención es vender el recetario porque quieres comercializar un libro de cocina, se protege mediante una obra literaria en derechos de autor y entonces tienes la capacidad pues de replicarlo y de venderlo. ¿Okay? Otro de los ejemplos que les quiero poner es el de Levi's. Levi's se hizo, bueno, es una marca muy famosa, pero se hizo muy famoso hace unos años porque develó su secreto industrial más grande. Ustedes quizá sepan que en el tema de la mezclilla, donde Levi's es una marca muy, muy importante, el tema de la mezclilla requiere mucha agua, muchos químicos, muchos procesos para finalmente quedar cómoda al tacto de nosotros cuando usamos la mezclilla. Sin embargo, Levi's, a través de todos los años de experiencia, de sus investigaciones, del desarrollo y de la innovación, descubrió cómo disminuir en un 70% estos procesos, tanto del uso de agua, imagínense usar 70% menos de agua, imagínense utilizar 70% menos de tiempo para fabricar su mezclilla. O sea, les daba una ventaja competitiva absoluta sobre cualquier otro competidor. De pronto viene este tema ambiental en el que todos nos hemos sumado y dice Levi's, la gente está usando un montón de agua, la gente está tirando muchos residuos químicos a los ríos, no es bueno y nosotros sabemos cómo ayudar a evitar este tema. Y entonces levanta la mano Levi's, hace un comunicado público y le dice a sus competidores y en general a todo el mundo, el que quiera saber cómo hacerle, acérquese con nosotros. Nosotros los vamos a capacitar para reducir el tiempo, los procesos, los insumos y ayudar, o sea, tenía un fin ambiental, tenía un fin benéfico para la sociedad. Finalmente esto se traduce en un beneficio mercadológico, porque si finalmente Levi's ya era famoso, imagínense la publicidad que todo el mundo le hizo haciéndolos quedar bien. No solo fue una empresa responsable socialmente, sino que también se hizo muy famosa a través de develar este secreto industrial. Creo que aquí ellos lo que hicieron fue medir, sopesar el beneficio que tenían de guardar su secreto industrial o de compartirlo y ahorrarse todo ese dinero de la campaña publicitaria que finalmente les produjo. Fue uno de los pues, casos de estudio más grande para nosotros, porque sí, de verdad,
develar un secreto industrial con tal ventaja competitiva, no cualquiera, pero lo hizo muy bien Levi's. Todo esto que les platico, tanto de las marcas, tanto de la propiedad industrial en general, no tiene otra repercusión más que sumar valor a la empresa, a los productos, a nuestro nombre mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gente que hace actividad en redes sociales, va sumando valor, va sumando un costo adicional a los precios, y entonces podemos tener o entender por qué unas zapatillas, a mí me encanta el caso de Nike, porque ellos protegen muchísimo su propiedad industrial, y por eso es que cuesta lo que cuestan sus zapatos, ¿no? Existen marcas, y no vamos a hablar de ninguna mal, pero existen marcas que se dedican simplemente a hacer un zapato. Nike desarrolla tecnología, filtros, textiles, diseños. Les pongo aquí el ejemplo de protección en más de 170 países. En Estados Unidos tienen más de 6.675 patentes. Su misión misma es la innovación. En México tienen más de 400 registros de marcas. Esto nos habla de una empresa que su valor está contenido en la propiedad industrial. Y no quiere decir que no tengan edificios o que no tengan fábricas, que no tengan personal. Claro que tienen muchos activos tangibles o fijos, pero su propiedad intelectual e industrial es lo que les genera valor, es por lo que realmente pagas. Quizá nosotros no pensamos en que tiene 3 patentes o 4 diseños industriales el calzado que usamos de ellos, pero sí decimos, oye, es más ligero para correr un maratón. Oye, sí tiene una válvula de amortiguación y me lastiman menos mis rodillas. Oye, este textil si llueve mientras estoy corriendo se seca de volada. Toda esa innovación, esa tecnología es en beneficio del consumidor. Y por eso es que hay que pagar, por eso cuesta. Ese es el negocio de la propiedad industrial. Y el chiste es que nadie lo pueda copiar, que nadie lo pueda replicar y que entonces tengas que ir a esta marca o a esa tienda por ese producto. Ahí es donde radica la necesidad o el beneficio de la propiedad intelectual. Ustedes quizás saben que en México y en el mundo está prohibido el monopolio. Los monopolios están prohibidos por ley, por constitución. La propiedad intelectual es la única excepción a los monopolios, porque nos da el mismo Estado, el mismo gobierno, nos da la facultad de explotar por un tiempo determinado cierto mercado, cierto producto, cierta formulación. Cuando pasa ese tiempo, entra en un tema genérico, en un tema de uso para cualquier persona. Pero mientras ya nos dio temporalmente un monopolio. Esa es una gran oportunidad y que vale la pena aprovechar. Un caso muy sonado en tema de derechos de autor fue Ren Mister contra Nike. Ren Mister era el fotógrafo de Michael Jordan para cuando salió en esta fotografía de la revista Times en el 88, me parece que fue. Ren Mister dijo, oye, yo tomé esa fotografía, Michael Jordan estaba brincando, y de ahí sacaron el logotipo de Jordan. Jordan hoy es una marca registrada que vende productos en cooperación con, bueno, son de Nike, de hecho, por eso está demandado Nike. Les voy a platicar el caso muy rápido. Finalmente, después de unos 7 años de litigio en Estados Unidos, una corte federal determinó que el fotógrafo lo que estaba capturando o el derecho que él tenía sobre esa fotografía era la forma en la que él percibía la imagen de Michael Jordan. No tenía derecho ni sobre Michael Jordan, ni sobre los edificios que estaban al fondo, ni sobre la canasta y menos sobre el balón. Solo sobre la forma en la que él capturó, en la percepción del momento y de la persona que estaba ahí. Pero no tenía ningún otro derecho. Mucho menos una fotografía comparado a un diseño, en donde si no supiéramos quién es Michael Jordan, pues podría ser cualquiera de nosotros brincando esperanzadamente de esa forma tan atlética. Entonces, el juez le dijo, perdón, pero estás muy mal. Pero hubo un juicio de 7 años por esto, y la cantidad
era dramática, ¿no? Había más de 8 ceros en esa suma y estábamos hablando de dólares. Esto es lo que puede ocasionar un tema de propiedad intelectual. Si yo les hablo de vamos a mandar algo por paquetería, pues a lo mejor dicen sí. Hoy día tenemos N cantidad de servicios de transportación, de mensajería, de paquetería, pero nos suenan la mayoría, o a la mayoría de las personas nos suenan 2 o 3 marcas nada más. DHL, UPS, por ahí está FedEx. Pero aunque no tuviéramos las marcas, los mismos colores identifican a la empresa. Esa es otra forma de relacionar a la propiedad intelectual, la forma en que asociamos un producto o un servicio, por ejemplo, mensajería. Quizá dices, sí, utiliza la empresa amarillo con rojo, o el FedEx es morado con amarillo. Entonces, la forma en que nosotros usamos esa conceptualización nos lleva a un producto, a un servicio y a una marca determinada. Esto es lo que genera la propiedad intelectual. Y es muy valioso. A veces no te acuerdas del nombre de la marca de hamburguesas amarillo con rojo, pero si sabes que es amarillo y es rojo, pues es McDonald's, no hay de otro. Entonces, esta es otra forma de percibir la propiedad intelectual y tiene que ver también con un tema publicitario totalmente. Al final de todo esto, ya vimos muy rápido propiedad intelectual, propiedad industrial, las figuras de protección de una y de otra, pero lo que les quiero platicar es que no son excluyentes. Cada figura sirve para proteger algo en particular. Y si tus objetos, aunque sea el mismo objeto, no lo proteges para el fin al que tú estás queriendo llegar, puedes tener pérdidas económicas o puedes estar infringiendo incluso derechos de otras personas. Esto es muy importante. Por ejemplo, no sé si conozcan esta marca que se llama Brito, es de una diseñadora y ella hace N cantidad de cosas, a veces con el mismo diseño, el mismo patrón, pero podemos ver una obra de dibujo del lado izquierdo que materializó en un diseño industrial como el paraguas por su estética, pero también es una obra de arte aplicado porque sí es un objeto que utilizamos como una sombrilla y que además usa una fotografía, una obra fotográfica para publicitarla y que tiene una marca registrada que es Brito. Todo a través del mismo patrón, si se dan cuenta. Distintos usos, distintos productos, pero sale de lo mismo. Entonces, no son excluyentes y mientras más protegido tengamos nuestros productos, nuestros servicios, nuestros negocios, es mucho mejor. Entonces sí van a poder hacer estos reclamos, este famoso enforcement que se hace en materia de propiedad intelectual. Solo como un referente para los que tienen negocios hoy día o los que quieren invertir en propiedad intelectual, este es un esquema de cómo ha ido aumentando el valor mismo de la propiedad intelectual dentro de los negocios y vemos que en 2017 ya pintaba el 90% del valor de una empresa. Tenemos a Google, tenemos a Microsoft, Apple, las empresas más grandes de tecnología, las automotrices, los bancos, las telecomunicaciones, todos basan su valor o el valor de sus marcas en propiedad intelectual. Nada más. Sí, sí, Mel. Nos preguntan, vendo antojitos mexicanos de gran tamaño, que no es común, pero cualquiera podría realizar. ¿Qué debería ser mi propiedad intelectual? ¿La marca? ¿El sazón? ¿Me podrías repetir qué es lo que hacen? Claro, antojitos mexicanos de gran tamaño. Ok. Pues a veces es muy difícil proteger un sabor. Hoy día ya se puede. Es una maravilla que desde 2018 hubo una reforma a la ley de la propiedad industrial y ya tenemos marcas olfativas de gusto, de sonidos, ya se pueden proteger en México. Sin embargo, existen ciertas prohibiciones que no nos permiten proteger, digamos, lo obvio. Si yo quiero proteger el sabor del chocolate para un producto de
chocolate, pues me van a decir que no, porque es una prohibición que existe en la ley al ser una marca descriptiva, describe el producto mismo. Sin embargo, si generamos un antojito mexicano donde la salsa verde quizá es de chocolate, pues nadie nos hubiéramos imaginado que la salsa verde supiera a chocolate, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el tema de la creatividad. Pero de entrada, los negocios de comida se venden a través de su marca. Claro, Porque quizás podríamos sugerirle a esta persona que el nombre de la marca haga referencia a la gran escala, ¿no? Al gran tamaño que pueden llegar a tener los antojitos. Me estoy imaginando un burrito, guaraches, etcétera, que a lo mejor lo sustente en el nombre, ¿puede ser? sin caer en esta prohibición, porque podríamos hablar de los guaraches gigantes y ¿qué quieres proteger? Pues vendo guaraches gigantes. No, pues entra dentro de la prohibición. Existen más de 25 prohibiciones en la ley para las marcas. Entonces, siempre es recomendable acudir con algún abogado especialista en marcas, con nosotros, para que puedan tener pues esta vista con antelación a su registro, porque de nada va a servir invertir y perder tiempo y que les digan que no. Entonces, es importante que se acerquen a los especialistas y que les vamos a dar estas recomendaciones y hacer una búsqueda de disponibilidad o de registrabilidad incluso de sus marcas y entonces sí tener una expectativa alta del éxito. ¿Okay? Perfecto. Me comenta que su marca se llama Opambazotes. Que al final de todos modos nuestro especialista va a dejar sus datos, que sería buenísimo que te pudieras poner en contacto, Carolina, para que sea una asesoría mucho más específica. Me preguntan también, relativo al valor de la empresa, 90% es propiedad industrial, pero, perdón, 90% es PI, sí, pero una empresa muy innovadora, ¿por cuánto puede llegar a multiplicar su valor la propiedad intelectual? He escuchado empresas tecnológicas valoradas en más de 20 veces su EBIT. ¿Eso es cierto? Sí, la verdad es que la evaluación de una empresa depende de muchas cosas. Yo les puedo hablar de alguna de las formas en las que se hace la evaluación, pero tendría que ser muy específico. La evaluación de una empresa puede ser en el supuesto más simple, partiendo de la inversión que tiene, las ganancias que ha generado y partiendo de un estudio a unos 5 o 10 años del pronóstico o la prospección que tenga de ventas, de utilidad, de facturación. Ese es el valor de una empresa generalmente. Pero si hablamos de un tema de tecnología, el tema de tecnología, pues a lo mejor solo vende teléfonos, pero si vende tecnología como tal, las patentes mismas, las licencias, las ventas pueden irse 30 veces arriba, ¿no? Es muy, muy difícil de poder dar un dictamen hoy de cuánto podría valer una empresa de tecnología o cómo es que se evalúa ese dato, porque justo depende de muchas formas de cómo utilicen la tecnología, de qué producto venden. Aunque sean tecnológicas, pues pueden solamente vender productos y su operación no genera ventas de propiedad intelectual, que es lo que las grandes empresas sí hacen, ¿no? Perfecto, gracias. Y les tengo unas conclusiones, porque creo que es muy importante que tengamos nosotros, si no claro, porque fue muy breve la plática que hoy tuvimos, pero sí es muy importante identificar. No vamos a poder decir, híjole, en la empresa tengo esto, o ¿sabes qué? Que nuestro trabajador tal desarrolló esto, pero ¿será del trabajador o será de la empresa? O mandé diseñar mi logotipo, pero pues, el que lo diseñó fue otro, no fui yo, ¿de quién será? Es muy importante identificar este tipo de cosas para entonces también poder reaccionar a lo que necesitamos. Una parte importante ahorita que mencionaba en la pregunta del nombre es buscar. Hay siempre que hacer una búsqueda previa tanto de invenciones como de marcas para saber qué es lo que ya existe. A veces me ha tocado y lamento mucho ser quien le rompe el corazón a muchas personas, pero creen que llegan con una idea genial que no existe en el mundo y cuando desplegamos la búsqueda, pues existen 800 documentos
de patentes en el mundo relacionados y todos invaden esta misma invención, o una marca que creen que es súper distintiva y que va a pegar, pues está registradísima. Esto es muy común. Entonces, antes de invertir, ya sea en un desarrollo o en la creación de una marca, en la publicidad misma, hay que hacer esta búsqueda, hay que cerciorarnos de que vamos por el camino correcto. Les pasa mucho a los centros de investigación mismos. Ellos de pronto dicen, ¿y si hacemos una fórmula que cure la caries de los perritos de la calle? Pues qué bueno que hiciste eso, pero no sabes quién la va quién la va a comprar o quién la va a distribuir, si a alguien le interesa esa formulación. Es muy importante tener siempre estos antecedentes y como gente de negocios también es muy importante que vean si se va a vender, porque si a nadie le interesa, definitivamente para qué inviertes. Otra parte muy importante, y creo que lo más importante, es proteger. Si no protegemos mediante registros o mediante un secreto industrial, pues entonces no tenemos nada. Si de pronto me dices, oye, es que yo tenía esta cantina y llevo 100 años en la familia con ella, definitivamente no me va a servir de nada si tú no tienes un registro de marcas y alguien llega y se piratea el nombre. Esto es muy triste, pero pasa muy seguido y empresas muy grandes de muchos años sin una protección real, la verdad es que están sin armas para iniciar acciones legales. Teniendo estos derechos, el punto número 4 es la defensa de derechos. ¿Para qué quieres un título de marca, un registro de patente guardado en el cajón? No sirve de nada, ni para presumirlo. Es una simple hoja y hoy ya ni siquiera los emiten, los mandan digitales. No sirve de nada. Si tú no accionas, si tú no demandas al infractor, demandas a quien está ocupando algo que no está autorizado para hacerlo, pues de nada sirve. Y no es tampoco andar sacando dinero por andar sacando dinero. Simplemente que no permitas, en el caso de las marcas, la dilución de la distintividad de esa marca. En el caso de las invenciones, que no permitas que nadie ocupe el monopolio que te fue entregado a ti. Hay consecuencias también para la falta de accionar. Entonces es muy importante, cuesta, es algo que cuesta, pero te beneficia mucho más de lo que cuesta. Finalmente, algo que no toqué dentro de toda la presentación y creo que lo podemos hacer en otra sesión, si ustedes están de acuerdo, es la monetización de los derechos de propiedad intelectual. ¿Cuáles son estas formas de monetizar? Las licencias, las cesiones, las franquicias, son algunas de las formas en las que la propiedad intelectual empieza a generar dinero. Les voy a poner un ejemplo, ahorita que está de moda el regreso a clases. ¿Cuántos de nosotros no hemos comprado un cuaderno de X marca, pero que trae la cara de Mickey Mouse? Evidentemente, el fabricante de los cuadernos no hizo a Mickey Mouse, no es el titular de Mickey Mouse, pero tiene una licencia. ¿Para qué? Pues para que al consumidor se le haga más atractivo. Ellos pagan por esa licencia y ellos pueden vender más del producto que ya hacen. Esto es como digamos que es un teaser para que a ustedes les interese la propiedad intelectual, la forma en que pueden hacer dinero con sus marcas, con su propiedad intelectual, de obras de derechos de autor, invenciones. Las invenciones son las más redituables, por fortuna. Pero, bueno, yo les dejo aquí mis datos. Yo, como dijo Melanie, soy socio en Flocarlo. Somos un despacho especializado en propiedad intelectual, temas corporativos y de litigio para empresas, emprendedores, creativos. Esto es lo que hacemos en nuestro día a día. Y muchas gracias. Estoy abierto para las preguntas. Muchas gracias. Mira, de hecho, hablando de los servicios que ofreces, tenemos aquí a alguien muy creativo y es sobre una obra musical. Y dice, en cuanto al registro de una obra musical, ¿se recomienda que se registre el nombre por separado, la letra y la obra, es decir, la música de un álbum, ya que hay participación de algunos procesos de otras personas? ¿Qué costo tienen los procesos de registro? Ok. Para efectos de protección de derechos de autor, dependiendo de la obra o del tipo de obra, puede ser incluso una compilación. Puedes proteger el álbum completo. En el caso de una canción, puede ser
música y letra al mismo tiempo, pero a veces no son los mismos autores. Ahí sí es un problema. Ahí recomiendo que se haga de manera separada. El nombre de una canción también es otro género, digamos, de protección. Todo debe ser por separado en el supuesto que tú estás exponiendo. La verdad es que también nosotros nos encargamos de ayudarles a optimizar sus gastos, ¿no? A nosotros no nos sirve de nada hacerlos gastar porque al final de cuentas no es nuestro trabajo, sino ayudarlos a tener una mayor protección. En temas de costos, los derechos que se le pagan al indautor, que es el caso de la autoridad responsable de protección de derechos de autor, estamos hablando de unos 800 pesos máximo. Es muy, muy, muy económico comparado al INPI, que tampoco son tan caros, pero bueno, el indautor es muy económico. Nuestros honorarios, bueno, esos ya los cotizamos dependiendo del servicio que estemos haciendo, pero si me mandan un correíto, con gusto les ayudamos. Nos preguntan también, muchas gracias, nos preguntan, mi pregunta es a alguien que publica poemas en Facebook. ¿Tiene alguna protección o está regalando su poesía? ¿Cómo puede registrar sus más de 2,000 poemas? Y si saben el precio. Okay. Les tengo una noticia que no les platiqué al inicio, pero la propiedad intelectual, en particular los derechos de autor, son derechos que nacen desde el momento en que se plasman en un material físico. ¿Se acuerdan que las ideas teníamos que pasarlas o traspolarlas a un material físico? Desde ese momento en que ya están en una hoja, en Facebook, ya se volvió algo tangible. Desde ese momento, ustedes ya tienen todos sus derechos de autor. Todos, absolutamente todos. Sin embargo, es muy recomendable hacer los registros de obra en el indautor para tener una fecha cierta, porque entonces alguien podría decir, qué bonito, pero yo lo hice primero. Y entonces, digo, eso ya es un tema y hay que exhibir pruebas y valorar quién fue primero y los medios de prueba que pueda exhibir cada uno, pero al menos te dicen, yo soy el titular de esto. Y de hecho, esos títulos de registro del indautor son otorgados de buena fe. Es decir, el indautor un poquito se lava las manos y dice, le otorgo este certificado a Melanie, que me dijo que ella era la autora, salvo prueba en contrario. Es decir, a menos que alguien demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, tienes todos tus derechos como autor de los poemas, de una obra literaria. Sin embargo, sí recomiendo hacer el registro de estas obras y lo puedes hacer en un compendio para que no se haga uno por uno. Mandamos todos los poemas en uno solo. Perfecto. Te leo otra de las preguntas que nos hicieron a correo. Yo soy youtuber y su pregunta es si él tendría que registrar su propia marca cuando es su propio nombre. Sí, existen muchas personas que registran su propio nombre, no solo por ser youtubers. Ahí tenemos a los diseñadores de ropa, los diseñadores de autos, los cantantes, personajes ficticios como, voy a poner el dinosaurio Barney, ¿no? Son nombres distintos. Si eres una banda musical, también tienes que hacer una protección de derechos de autor y posteriormente como marca. Sí, son marcas personales y, por ejemplo, Vicente Fernández tiene protegida su firma, la firma con la que firma sus cheques o los documentos, sus contratos, es una marca registrada. Louis Vuitton es una marca registrada y es su nombre. Oscar de la Renta es su nombre. Pininfarina es una casa de diseño y también está registrada. Hay N cantidad de registros de nombres propios porque se vuelven una marca personal. De pronto, si eres youtuber y eres muy exitoso, puedes comercializar productos que estén bajo tu marca. Hay un ejemplo de Luisito Comunica, ¿no? Este youtuber mexicano muy joven que hace N cantidad de videos diarios y ahora tiene una marca, me parece que es Rey Palomo, y él tiene protegida esta marca
pero también su marca Luisito Comunica para que nadie pueda ocupar ese nombre y no haya distracciones o confusiones. Es muy válido registrarlo. Me preguntan también, tenemos en casa, por familia, una receta de un rímel. ¿Nos recomiendas registrarla? Queremos aventarla al mercado. Esto tiene que ver con una decisión de negocios más que jurídica, porque acuérdense que la vigencia de una patente, en el caso de la formulación, va a ser de 20 años. Y estos 20 años, aunque nos dé este permiso, digamos, de explotarlo durante 20 años, pues en el día 1 del año 21, todo el mundo lo va a poder ocupar. Y no es tan difícil hacer una tecnología a la inversa para saber qué es lo que contiene un producto. En cambio, si ustedes guardan esta fórmula, este producto bajo un secreto industrial, pues nadie les va a contar el tiempo de la forma en que lo exploten, pero hay que mantenerlo como tal, como secreto industrial. Nos preguntan también sobre cine. Hay una película que estoy haciendo. ¿Es posible registrar el guión o es la película? Wow, las películas tienen un montón de derechos incluidos, porque a veces, bueno, no a veces, usas música quizá de terceros o música de músicos que tú contrataste, compositores, para dicha película. Los actores, hay actores extras, ¿no? Que no salen, digamos, como los principales, pero que andan paseándose por ahí. Hay un tema de derecho a la propia imagen. Hay muchísimos temas. Hay que hacer un registro de la obra audiovisual, del guión como obra literaria, de los derechos conexos de los intérpretes, porque los actores también tienen derechos, ¿no? Son intérpretes finalmente del guión. Esto sí es algo muy elaborado y que vale la pena, porque imagínate que tu película se hace muy famosa y después de $20 millones el primer día en taquilla, alguien viene y te demanda porque él fue el principal actor y no le diste lo que le tocaba. Entonces, te vas a dar de topes si no haces, digamos que bien, todo este trámite. Es una cadenita, nosotros le llamamos una cadena de derechos. ¿Quién es el titular? ¿Quién lo pidió? ¿A quién lo pidió? Y que tengas todos los requisitos de ley para que puedas estar tranquilo a la hora del beneficio de tu obra. Perfecto, pues esas serían todas nuestras preguntas. Me quedan algunas más en correo, pero te las hago llegar, por favor. A todos los que están aquí, estos son los datos de nuestro aliado. Por favor, siéntanse en la confianza de mandarle correo, de poderle hablar por teléfono y así poder disipar mucho más las dudas y ver un seguimiento muy puntual. Les agradecemos a todos estar aquí. Armando, te agradezco mucho el tiempo y gracias por nuestras súplicas porque te pedían mucho. Gracias a ustedes y cuando gusten volvemos a repetir estos o temas muy particulares que tengan. Perfecto. Agradecemos mucho que estén aquí. Los esperamos el siguiente miércoles.